En un mundo donde las empresas buscan ser cada vez más competitivas, utilizar la metodología Lean Manufacturing ya no es una opción. Vente con nosotros a Convergencia Lean, un espacio donde compartiremos experiencias junto a diferentes profesionales invitados con alta experiencia en la industria. Patrocinado por la empresa Gestión Visual GBL20. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Javier Otero de GBL20, Gestión Visual Lean. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan en este podcast número 15, en este podcast Convergencia Lean. En esta ocasión, llegando el patrocinio a través de GBL20, Gestión Visual Lean, empoderando a las empresas en fábrica visual bajo la metodología de Lean Manufacturing. Pues esta tarde vamos a platicar con el ingeniero Ignacio Enrique Limón. Él es ingeniero electromecánico, él es Senior Lean, ya tiene 6 años de desempeñándose en la industria manufacturera. Pues muy buenas tardes, ingeniero. Hola, buenas bienvenido. tardes. También nos Gracias. acompaña Ivonne de la Rosa, licenciada aquí de Marketing de GBL20. Buenas tardes, Ivonne. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido, ingeniero. Gracias por compartir aquí sus experiencias. Gracias. Como ustedes saben, pues este es un espacio para los ingenieros que vienen a platicarnos sobre las herramientas y temas de manufactura esbelta, de Lean Manufacturing, donde nos exponen algunas de sus experiencias y vienen y platicamos sobre este tema tan apasionante que es la manufactura esbelta. Y viene él también con un tema muy importante, muy interesante, pero antes de esto quiero darle la oportunidad de que se presente para aquellas personas que no lo conozcan. Adelante, ingeniero. Pues muy contento, emocionado de estar participando en el podcast. Y como bien dices, ya tengo 6 años en la industria maquiladora. Inicié como junior de manufactura hace 6 años. Y en una maquiladora que se llama SMP, Sí. es automotriz, en donde me fui introduciendo desde ese entonces y escuchaba de eventos Kaizen y Chicago y cosas así que yo nunca había escuchado. Ajá. Y me fue llamando la atención, ¿no? Me fui inclinando hacia ese ramo y me dieron la oportunidad ahí en SMP de desempeñarme como ingeniero Lean, y estuve coordinando 2 plantas en esa división que me tocó de control de temperatura. Había planta 1 y planta 2. Estuve coordinando los eventos Kaizen, utilizando precisamente la herramienta de la que vamos a hablar el día de hoy. Y de ahí me moví a Corning, estuve 1 año y 2 meses más o menos, como ingeniero Lean también. Un par de meses estuve como administrador de proyectos, el portafolio de proyectos de Corning, desarrollando también ingenieros en metodologías como Green Belt, Yellow Belt. Y más o menos en ese año en el que estuve en Corning, que fue el año pasado, completé mi certificación de Lean Six Sigma Black Belt. Muy bien. Actualmente soy Lean Six Sigma Black Belt. Y apenas este año entré con IDEC como senior de Lean. Y ahí me encuentro actualmente, sigo aprendiendo. Es un proceso que nunca termina. Y muy contento de estar aquí. Pues bienvenido a este espacio que es un podcast Convergencia Lean. Pues ingeniero Ignacio, para ustedes amigos, una persona que, como ya lo dijo, trae algo de experiencia, trae suficiente material que mostrarnos con su experiencia aquí para que nos ilumine, como lo dicen. Pero bueno, hoy vamos a tocar un tema interesante que está a la altura, que está de buen tema para masticarse, y es el tema de Hoshin Kanri. Este tema no es muy, yo no lo escucho muy seguido, sí. pero es un tema que ahorita estuvimos platicando fuera del aire, muy interesante, pero a fin de cuentas es algo como desarrollo de la estrategia, ¿verdad? De la planeación que existe en las plantas manufactureras, pero pues qué mejor que dejemos a él que nos explique un poco, ¿verdad? Pues entonces la pregunta de rigor, Inge, pues ¿qué es el Hoshin Kanri? Explícanos. Ok, fíjate que la parte interesante ahorita que dices que a lo mejor la desconocemos, a lo mejor como el nombre, ¿no? Como el nombre, exactamente. Pero... ¿En español qué es? Explíquenos un poco. Bueno, Hoshin Kanri pues es una palabra japonesa, como saben, pues viene de Japón.
Allá, obviamente, son muy disciplinados, mis respetos. Yo, de hecho, por eso me fui inclinando hacia eso, ¿no? Me llama mucho la atención. Hoshin Kanri significa, se divide en dos, ¿no? Hoshin, que significa política o despliegue, y Kanri, que significa como administración, management. Okay. Que si los conjugas, da algo así parecido como la administración de los objetivos, Okay. ¿no? O como cómo le voy a hacer para administrar los objetivos, algo Okay. así, ¿no? Okay. Que más bien sería como una planeación estratégica para alcanzar los objetivos. Correcto. Ujú. Correcto, pues seguimos entonces en sí la pregunta, como te comentaba, ¿qué es el Hoshin Kanri? ¿Cómo lo aplicamos? ¿Por dónde comenzamos, vaya? Ok, bien. Volviendo a lo que te comentaba de que muchas veces, digo, llegamos a la maquila, como decías hace rato, hay conocimiento y hay actividades que ocurren ahí mismo, que solo te das cuenta cuando estás dentro de la maquila. Y sobre todo, por ejemplo, yo que estuve en la industria automotriz, ocurren cosas, medimos ciertos métricos y se ponen algunas metas. Pero no sabes algunas veces hacia dónde te estás dirigiendo. O sea, si esas actividades que estás haciendo, esos proyectos que te están pidiendo, hacia dónde al final del año te van a llevar. Y pasa muchas veces que luego llega al final del año y dices, oye, que hay que hacer tu evaluación del año, tu evaluación de desempeño. Okay. Ok, bueno, ¿y a qué métricos le pegaste este año? No, pues tú pon los comunes, que son todos estos, ¿no? Que muchos a lo mejor que están escuchando ya saben a lo que me refiero. Y terminas haciendo algo como sin sentido, ¿no? Okay. Hoshin Kanri ayuda a, mediante la gestión visual, comunicar los principales objetivos que tiene la compañía. Los medulares. Así es, los críticos, ¿verdad? Los críticos. O sea, no se trata de mientras haya muchos proyectos voy a ser más rentable, que decíamos, ¿no? Okay. Entonces, ¿cuáles son aquellos proyectos o aquellos problemas críticos para que tu compañía sea más rentable? Okay. Entonces, Hoshin Kanri ayuda a alinear todo eso desde corporativo, que en este caso, pues, esta herramienta o lo que vamos a compartir ahorita no es cómo lo elaboran en los grandes estratos, sino más a nivel planta y hasta el operador de la línea. Es decir, toda la alineación que va desde del core, de la estrategia central de la compañía, hasta la actividad que está haciendo el operador. Y, como yo siempre lo menciono, cuando tú vas y comunicas, debe haber una comunicación bidireccional. Correcto. Es decir, no llego yo como jefe y te exijo y hazlo porque te digo, sino que yo tengo que contar contigo como experto del área. Claro. Te respeto, que esa es una palabra clave también en Lean, te respeto y te reto, y aparte confío en ti para que tú me ayudes a resolver este problema. Y me das tu retroalimentación, que luego yo le doy la retroalimentación a mi jefe y mi jefe a su jefe, y eso es Hoshin Kanri. Okay. La alineación de los objetivos, desde arriba hasta abajo, alineando las actividades diarias de la empresa y a través del entrenamiento también de otra herramienta que se llama Toyota Kata, Okay. que te ayuda a forzar el método científico, Correcto. que es el Pues, PDCA grandotote. correcto, pues es un tema muy amplio para explicarlo. De hecho, a lo mejor estaría bien también que te invitáramos a un webinar para que nos apoyaras y quedara más explicado, ¿va? Pero bueno, vamos a continuar. ¿Cómo y cuándo implementas el Hoshin Kanri? O sea, ¿cuándo determinas que es necesario ya empezarlo a implementar y cómo lo implementas? Bien, mientras más pronto mejor. Y estás en una compañía en donde sientes lo que describí al principio, donde estoy haciendo muchas actividades, pero al final no sé a dónde me lleva, y tienes una posición que pueda, desde esa posición, empujar a que se utilice esta metodología, ese es el momento. ¿Qué ocurre cuando ya hay una planta o compañía que ya tiene más o menos establecido esto?
Lo normal es que ocurra una evaluación, una reflexión en el mes de noviembre antes que termine el año, en donde se analiza lo que se hizo durante el año actual, se revisan los métricos y se va seleccionando cuáles son aquellos críticos que para el próximo año se tienen que mejorar. Y como les decía hace rato, también esa es una parte a corto plazo, por así llamarlo. Pero lo ideal es que si tú vas a iniciar con esta herramienta, propongas algo retador, pensando de aquí a 5 años. Un objetivo de aquí a 5 años, yo en dónde quiero estar, o en dónde tiene que estar la compañía, ¿verdad? Ok. Hay dos tipos de voces, que hay una que más se utiliza, por ejemplo, en lo que tiene que ver con Sigma, que es la voz del cliente. Tú para hacer una estrategia tienes que tener o escuchar dos voces. Escuchar la voz del cliente y escuchar la voz del negocio, ¿sí? Que son tus métricos. O sea, ¿qué le duele a tu negocio? Ok. Partiendo de ahí, haces el análisis y entonces empiezas a sortear, ¿verdad? ¿Sabes qué? Este métrico, el de scrap, necesito trabajar en él porque me está quitando mucho dinero a mi negocio. Sin descuidar tampoco que el cliente ocupa las piezas buenas siempre. Es decir, no puedes abrir tú la especificación de, por ejemplo, alguna pieza para que entre y ya no tires tanto scrap. ¿Por qué? Porque vas a descuidar ahora lo del cliente, ¿no? Entonces siempre es importante tener las dos voces en cuenta. Y súper importante es que se hace en equipo. O sea, no es una sola persona la que está haciendo. Es el involucramiento de todo. Exactamente. Entonces tiene que hacerse el ejercicio antes de que termine el año, hacer un análisis, una reflexión de lo que pasó y empezar a proponer los nuevos métricos. No como el cherry picking de que ahora acá porque nunca he pasado por esa área y bueno, hay que hacer una actividad, hay que hacer un Kaizen ahí. Ok. Sino más bien en base al análisis de lo que más le duele, con todos los métricos, que puede ser incluso la moral también. Moral, seguridad, 5S, productividad, yield, scrap, todos pasan por esa evaluación. Correcto. Y ahí, o sea, dentro de, pues está muy interesante e inclusive está algo claro, ¿verdad? Pero explicándonos un poquito más en tu lenguaje, ¿cuál es el objetivo de implementar esta herramienta? O sea, ya hablamos que, ok, es el despliegue de la estrategia, es planear hacia, no sé, hacia el año que entra, o sea, es una evaluación de lo que sucedió este año y empiezas a planear ya sea a corto plazo o tal vez como dijiste ahorita a 5 años donde quieres ver a tu empresa, tomando en cuenta esas voces que mencionaste ahorita, el negocio y el cliente, y cuáles serían esos beneficios o desventajas cuando no lo tienes implementado. Un beneficio es que tienes a todas las actividades de la planta, o de hecho no tiene que ser una planta, puede ser algún servicio. Digo, el que nos escuche puede a lo mejor, yo no estoy trabajando en una maquiladora, yo me dedico al servicio. Desde ahí también se puede, ¿no? Es precisamente eso, que tienes alineadas las actividades de todas las personas hacia el objetivo claro a donde quieres llegar, ¿no? Si tu compañía tiene una visión y tú quieres llegar ahí, es más fácil llegar a ese objetivo sumando la fuerza de todos, en lugar de que la fuerza se diluya porque cada quien anda por su lado, ¿no? Entonces, a la vez estoy describiendo un beneficio y desventaja, ¿verdad? La desventaja de no tenerlo es que pues llega al final del año, no sabes, no está comunicado en ningún lugar, que decía yo, gestión visual, tienes que tener pizarrones que tú puedes llegar y observar si vas bien, si vas conforme a tú lo habías establecido, predecido, que es una predicción, siempre hay cambio, ¿verdad? Claro. Por eso tienes que estarlo revisando cada semana, cada mes, a diferentes niveles. Entonces, si no lo tienes el Hoshin Kanri, si no tienes una planeación estratégica, difícilmente vas a llegar a donde tú quieres. Es como un barco sin timón, digamos, Sí. que va a la deriva. Así es. Correcto. ¿Tendrás algún caso de éxito que nos platiques con la implementación de esta herramienta, el Hoshin Kanri? Sí. Precisamente cuando estaba en SMP, que fue donde más oportunidad tuve de practicar este tipo de herramientas, igual puedo dejar en el link que ustedes me digan mi correo para que el que guste le puedo mandar la plantilla para hacer la evaluación.
hay algo bien importante que es el FODA, Ujú. ¿sí? Que tú tienes que hacer ese tipo de análisis para saber, ok, es como si vas a construir una casa, un arquitecto, ¿verdad? El arquitecto lo que tiene que hacer es ver los cimientos, saber cómo está ahí el suelo, ¿verdad? La ¿Qué fundación. exactamente. Entonces, por eso tienes que hacer el FODA, para saber con qué cuentas tú en ese momento para poder llegar a donde tú quieres. Si te falta desarrollar al personal con cierto tipo de conocimiento, desde ahí tú ya lo estás detectando, que puede ser una debilidad, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces tengo que contratar al ingeniero Lean, o sabes que ya los tengo, pero necesito que desarrollen eh, otras herramientas, que conozcan otras herramientas. Entonces los mandas a cursos y empiezas a hacer ese tipo de análisis. Y se complementa con otra herramienta que también son unos cuadrantes, es una hojita en blanco, y en cada cuadrante pones diferentes tipos de cosas. Esa es una hojita sencilla que también les puedo compartir. Y es en equipo, obviamente. En donde tú enlistas todas las actividades que funcionaron. Es decir, en inglés se llama what works. Es decir, de este año qué sí me funcionó y lo enlisto. Okay. Y ya tengo las actividades que para mí o para el equipo creemos en consenso que sí están funcionando. Okay. Y luego en otro cuadrante tú pones what didn't works, o sea, qué fue lo que no funcionó. Lo que no trabajó. Y entre todos en consenso, y sabes que yo creo que esto que hicimos no está funcionando, ¿no? O no funcionó. Y luego hay otra que en otro cuadrante abajo le vas a describir lo que tú piensas continuar haciendo. Es decir, keep doing. De lo que hicimos este año, esto hay que seguirlo haciendo. Y el otro cuadrante es stop doing. Ya no lo tienes que hacer. Hay cosas que, por ejemplo, y muchos pueden estar familiarizados con los Kaizen Events, que igual también está muy abierto, o sea, la metodología hay un estándar, pero he escuchado también de varios tipos de eventos que se hacen, ¿no? Pero pasa mucho que se selecciona a participantes que no tienen experiencia, por ejemplo. Okay. Participantes que nunca habían estado en un evento Kaizen, y si la mayoría es, por ejemplo, a darte un ejemplo de stop doing, es si la mayoría no tiene experiencia o no tiene ese liderazgo, porque tiene que haber una mezcla en el equipo. Si pusiste a todos que nadie es líder o el líder no es líder, claro, cuando tú le revises después ese proyecto en un mes o en una semana, no te va a dar los resultados que esperas. Entonces ahí le pones stop doing. No pongas en un equipo de trabajo que al final también es de Hoshinkanri, porque defines los objetivos y asignas un líder. Dices, no hagas eventos Kaizen si no tienes a alguien que sea un líder o experto del área, ¿verdad? Por decirte un ejemplo. Okay. Pues ya tienes eso, ¿no? Ya sabes cuál es tu FODA, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Ya lo hiciste, lo complementas con esto. Y ahora sí, en mi caso, que hice estas actividades o estos ejercicios, también hice un archivo de Excel en donde comparaba para sacar un score, es decir, para saber en qué línea me voy a enfocar. Y entonces evaluaba o le daba una calificación a los métricos de producción, de eficiencia, de scrap, de yield, de 5S, ¿no? Y yo le daba un score ahí, del 1 al 10, siendo el 1 el que menos ayuda ocupaba, por decir. Si la eficiencia, la meta era del 90%, y en la línea que yo estoy evaluando, en ese métrico, estaba al 90%, para mí es un 1, es decir, no te enfoques ahí, porque al final lo voy a graficar en una gráfica de dispersión. Entonces tienes esa herramienta que es como los métricos, ¿no? Y lo multiplicaba aparte por otro factor en ese mismo archivo, en donde evaluaba también qué tan factible es que entrara un proyecto ahí, si estaba relacionado con Lean, si el problema estaba dentro de mi alcance,
y si ese proyecto se podía hacer un yokoten, es decir, si ese se podía desplegar para otro lugar. Esas eran las 2 evaluaciones que yo hacía. Al final esos 2 factores se multiplicaban y mientras mayor sea el número de ese score, quedaba en un cuadrante superior derecho de ese diagrama de dispersión. Es como yo seleccionaba a las áreas que más atención ocupaban. Ok, entonces yo asignaba, repito, hacía ese archivo de Excel, ponía todos los métricos y todas las áreas hacia abajo. ¿Okay? Los métricos de izquierda a derecha en el archivo de Excel y las áreas de arriba para abajo, con todos sus métricos ahí, ya con el score que yo le había asignado. Al final me daba un factor y ese factor yo lo utilizaba para poder decir, ¿sabes qué? En esta línea o en esta área yo tengo que hacer un proyecto. Si me iba después a esa área en específico y veía los métricos y cuál era el peor o los peores, de ahí seleccionaba yo qué métrico es el que voy a atacar en el año en curso o en el siguiente, porque te decía que esto se hace en noviembre. Normalmente se presenta con el staff, te dice, ok, yo estoy de acuerdo, hazme un calendario de proyectos para el otro año. Y ahí entraban todos los proyectos. Desde ahí ya se asignaban a los líderes. Y desde ahí ya tú tienes que empezar a ver qué metodologías vas a utilizar para el tipo de proyecto. Si es de scrap, pues seguramente tienes que usar Sigma. Si es de eficiencia, pues muy probablemente tienes que utilizar herramientas de Lean, balanceo de línea, Kaizen Events. Si es de alguna otra actividad que no entre ni en Sigma ni en Lean, pues ya sería un Project Management, es un project. Que puede ser de ahorro de costos de material, que el material de plástico, por ejemplo, esta botella, hay que buscar un material que sea más económico. Ok, ese es Project Management, ese entra en otro rubro. En otro rubro. Entonces, esto lo complementé con Toyota Kata. Una vez que yo ya tenía definido qué proyectos y quién, bueno, pues llegaba el año, ¿verdad? Llegaba la fecha y yo ya sabía a qué le iba a pegar. O sea, ya era más claro saber ¿a dónde querías llegar? A dónde quería llegar, la preparación para ese evento, porque tienes que preparar, obviamente, si quieres reducir el scrap, bueno, desde antes tú ya tienes que tener toda la información para llegar a ese evento con el equipo y que sea más fácil para ellos enfocarse, porque también puedes tener el apuro de, oigan, hay que bajar este métrico, órale, y empiezan todos a trabajar y luego están todos por cualquier rumbo, ¿verdad? Pero ya con esta herramienta sabes hacia dónde vas. Te enfocas. Te enfocas. ¿Y cuál es el resultado que quieres obtener? Exactamente. Y entonces, ya cuando pasaba el evento, yo tenía un pizarrón que era un pizarrón de coaching, se llama, que es de Toyota Kata. En ese pizarrón viene tu challenge, que es el objetivo que te decía que es a largo plazo. Tú en ese pizarrón pones, ¿cuál es mi challenge? Si es de la eficiencia, el challenge es que yo quiero que esa línea que está corriendo al 50% de eficiencia, quiero que me dé el 85% de eficiencia. Pero si yo se lo pido al equipo en ese evento o en este año, van a decir, estás loco, ¿verdad? Esa línea siempre ha estado así. No puedo yo en un año levantarlo, ¿verdad? El 40%, el 50%, no lo puedo levantar así. Pero es importante que todo el equipo sepa que a dónde quiero ir. Yo quiero ir al 85% de eficiencia en esa línea. Y ese 85% de eficiencia siempre lo vas a tener ahí presente. Después de ahí lo quiebras en pequeños objetivos. Ok, ¿sabes qué? Este año yo no puedo llegar al 85. Pero del 50 puedo llegar al 60 a lo mejor. Ok, entonces tu objetivo para este año es 60%. Ese 60% lo va a tener en mente el equipo cuando esté haciendo el evento Kaizen, ¿eh? Estoy hablando de un evento Kaizen de una semana en donde le compartes el equipo, le das un entrenamiento breve y lo sueltas ahora sí para que se vaya a analizar. Correcto. Ese pizarrón te sirve a ti para generar una disciplina y utilizar el método científico. Entonces, tienes el challenge, tienes el objetivo a corto plazo y empiezas a hacer así el análisis. En el caso de eficiencia que te digo, normalmente es cuestiones de toma de tiempos y identificación de desperdicios. El equipo debería tener ahí su gráfica del OBC, o Prayer Balance Chart, que es
la carga de operaciones de los operadores o el tiempo que se toma para hacer una pieza. Sí, yo ahí en ese espacio en el current state, porque ya nos bajamos al current state, el estado actual después de la meta a corto plazo. Ahora quiero que me digas, ok, ¿en dónde estoy ahora? ¿Cuáles son los problemas que tengo ahorita? Y para cuando es eficiencia normalmente son tiempos, es pérdida de tiempos, que esta pieza si tú me pides 10 hoy, pero yo te estoy dando 7. Bueno, a ver, hay que analizar por qué esta persona en lugar de 10 me está dando 7. Entonces tomas tiempos. Ya tienes ahora tu campo en ese pizarrón de current state. Después de que haces ahora ese otro análisis, es decir, ya tengo todos los tiempos, ya tengo todos los desperdicios, ahora sí, puedes poner un estado futuro. Okay. Más real. Porque yo te puedo decir, auméntame del 50 al 60%. Ok, está bien, me lo llevo. Y te puedes sorprender a veces, oye, ¿sabes qué? Pues ya fui a analizar y ¿sabes qué? No, hombre, hay un chorro de desperdicios. Y con este proyecto que hagamos, si cambiamos esto para acá y el layout y que el balanceo, la eficiencia puede subirte hasta el 80. Ok, ya cambió, ¿verdad? Yo te había dado el objetivo que llegara del 50 al 60, pero después de tu análisis del estado actual me dices, ¿sabes qué? Puedo llegar hasta el 80. Ok, vamos a verlo. Me pones tu estado futuro, es decir, si hago este balanceo, puedo llegar a esa eficiencia. Ok, vamos a verlo. Ahí entra el método científico. Y yo te pregunto a ti, ¿qué barreras necesito quitar para llegar al estado futuro ese? Con tus observaciones. Pues yo observé que el operador, el 2, espera a que aquel le mande una pieza. Por decirte un ejemplo sencillo. Sí, sí. Ok. Entonces, ¿por qué no mejor balanceas al primero y al segundo para que siempre estén continuos? Una pieza. Ok, sí, pero ¿sabes qué? Para poder completar ese balanceo, que tú lo ves en una gráfica bien fácil, pues si está desbalanceado, nomás pásale estos segundos para el otro, pero espérate. Lo que pasa es que esa persona está hasta allá, está lejos, no está enseguida, y a veces pasa mucho eso. Okay. Por la naturaleza, a lo mejor de las piezas que son muy grandes, no se puede tener aquí luego a la persona. Y la tienes que tener retirada. ¿Sí? Entonces, el reto sería, ok, es un cambio de layout. ¿Qué necesito yo para que esté mejor balanceado esos dos? No, pues entonces tendrías que rediseñar la mesa, tendrías que eliminar espacios para que se creen, eliminar máquinas o... Sí, para cortar la distancia de ese. Exactamente. Entonces, ese tipo de obstáculos, que pueden ser un chorro, se enlistan en otra hojita de principales obstáculos. Si los principales obstáculos que te están impidiendo llegar a ese 80% son estos, los enlistas también. Y luego hay otro cuadrante en ese pizarrón que lo usaba, que es, ok, yo tengo ahora que conducir experimentos para ir quitando esos problemas, ¿verdad? Entonces, digamos que es el primero es el de layout. ¿Cuál vas a trabajar primero? O puede ser en el cuello de botella, ¿verdad? Normalmente siempre es en el cuello de botella. No, pues hay que rediseñar la máquina para que ahora en lugar de que me dé 2 piezas, me dé 4. Ok, entonces, ¿qué hay que hacer para que esa máquina en lugar de 2 piezas te dé 4? No, pues hay que hacer esta actividad, ok. Bueno, anótame aquí, ¿qué actividad vas a hacer? Y yo le decía al equipo, bueno, hay que anotar aquí qué es lo que tú piensas hacer para eliminar esa restricción. Bueno, anótalo. Y bueno, y la pregunta es, ¿tú qué crees que pase cuando tú implementes esa actividad? No, pues yo creo que ahora sí va a poder hacer 4 piezas. Ok, bueno, ¿cuándo puedo venir para que tú me expliques lo que en realidad pasó? No, pues dame 2 semanas, ok. En 2 semanas nos volvemos a juntar. Oye, fulanito, pues, ¿cómo te fue, verdad? No, dije, pues fíjate que no. No jaló. No jaló. Ok. Y entonces dime qué pasó. No, pues fíjate que pasó que la máquina no resiste la capacidad de presión y empieza ahí el método científico, ¿verdad? Sí. Porque tú estás diciendo que yo creo que va a pasar esto, pero en realidad pasa otra cosa siempre. O sea, no puedes predecir el futuro. Y ese pizarrón de Kata te ayuda a reforzar mucho Hoshinkanri. Porque es un PDCA muy grande. Y ese PDCA, que si yo tengo la sesión con el equipo, ok, entonces yo voy contigo, si tú eres mi jefe, ¿sabes qué? No, la máquina no va a poder, vamos a tener que comprar otra máquina o vamos a tener que hacer otra cosa, ¿no? Y hay una retroalimentación de todo el sistema hasta arriba. Hasta arriba, ok. Entonces, el impacto. Así es. Entonces, ese pizarrón ayuda mucho a forzar al equipo y obviamente es algo antinatural para todos porque estamos acostumbrados a que voy a hacer esto y ya, vámonos, ya no lo checo.
Ya no se le da el debido funciona. seguimiento y no Sí. supimos dónde impactó más Sí. arriba o más abajo. Sí. Y ponle ahí que tuvimos tantos ahorros, ¿verdad? Y ya. Pero en realidad no pasa así. Entonces, eso es lo que yo he experimentado, eso yo lo que he implementado y que me ha funcionado. Y además que el equipo, te digo, se siente o sea, ok, ya sé hacia dónde voy. Tiene sentido esto. Sí, hay una brújula. ¿Sí? Ok, correcto. Pues Inge, interesante el tema. ¿Algo más que quieras añadir para esta herramienta? ¿Alguna recomendación? No sé, quienes ya lo estén implementando o quienes estén por implementar algo como esto. Sí, pues seguramente sí están como que en medio de ese proceso, pero sin darse cuenta, ¿no? Yo pensaba así como... Yo veía mucho Chavo del 8. Pero ya partió aquí momento de serio a rebane, pero así soy yo. No sé si ustedes veían el Chavo del 8, pero... Sí, claro, desde luego. Había un momento... había un capítulo donde estaba, creo que no sé ni qué instrumento estaban tocando, pero estaba Chavo del 8 con una batería, no sé qué, la Chilindrina con unos platos y Kiko no sé qué estaba haciendo. Y cada quien traía su relajo bruto, o sea, cada quien andaba tocando por la su música rumbo, por su rumbo. Y decía, ¿qué estás tocando tú? No, pues yo las mañanitas, y tú no, pues la 24 horas de Tchaikovsky, no sé qué, o sea. Entonces a veces estamos en medio de eso, hay que saberlo identificar y hay que empujar para que este tipo de cosas den inicio, ¿verdad? Y se implementen. Para que no se le chispotee, sí, que al final del año es que se me chispoteó, ¿verdad? No. Entonces, sí, nada más eso y van a cambiar las cosas cuando les dé sentido, ¿verdad? Lo que estás haciendo. Correcto. Pues muy interesante, ingeniero. Ingeniero Ignacio, ¿dónde te pueden contactar? No sé si tengas redes sociales, algún correo que nos puedas dejar de información para nuestros amigos, donde ellos puedan tener alguna inquietud. Mencionaste que puedes proporcionarles algunos formatos, unas plantillas, Sí, algo así. sí, claro, Entonces, si alguien está interesado, pues no deje de contactar al ingeniero, pero pues danos algún lugar donde te puedan contactar. Sí, claro. En LinkedIn me pueden encontrar como Ignacio Limón. Y mi correo es enriquelimon88@gmail.com. Mándenme un correo y ahí les puedo mandar los formatos que ocupen desde el pizarrón de Kata y los otros formatitos que estuvimos hablando de Stop Doing, Keep Doing y todo eso, ¿no? Igualmente está el de gestionvisualin@gmail, ¿verdad? Por si a alguien les interesa, nosotros se lo hacemos llevar con gusto al ingeniero. Claro, gracias. Correcto. Bueno, pues este fue el tema introductorio de Hoshin Kanri. Ojalá que el ingeniero Ignacio nos pudiera acompañar con un webinar para que estuviera más amplio y más explicativo esto, pero yo creo que nos llevamos un buen tema. Y pues bueno, damos las gracias. Este fue nuestro podcast número 15, Convergencia Lean, patrocinado por GBL20, Gestión Visual, empoderando a las empresas en fábrica visual bajo la metodología de Lean Manufacturing. Los invitamos a que escuchen en las plataformas de Spotify y en las plataformas de Google Podcast para que aquellas personas que si pueden compartir este podcast del ingeniero, muy interesante, el ingeniero Ignacio, que habló sobre Hoshin Kanri, pues les agradecemos para que no dejen de escucharnos y nos vemos en un próximo podcast. Hasta luego. Hasta luego. Bye bye.